Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Ultimátum del Tribunal de Cundinamarca al Ministerio de Salud. El alto tribunal le puso plazo al ministerio para presentar soluciones a la escasez de medicamentos en Colombia. El magistrado Luis Manuel Lazo le dio 3 días al ministerio para presentar el plan que garantice el acceso de los usuarios a los fármacos. De lo contrario, iniciarían procesos de desacato contra los funcionarios encargados de entidades como el INVIMA. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Preocupación por el incremento del reclutamiento forzado que están haciendo los grupos armados ilegales, expresaron hoy el gobierno de los Estados Unidos y Naciones Unidas. La preocupación fue expresada por medio del embajador de la Casa Blanca en Bogotá, Francisco Palmieri, y por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Para tratar el tema del reclutamiento, el embajador Palmieri anunció una reunión con la vicepresidenta Francia Márquez y con los países garantes de los procesos de paz. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Tras 4 horas de reunión, no hubo acuerdo entre el Ministerio de Transporte y los taxistas. El gremio de taxistas de Bogotá anunció entonces que el paro previsto para este miércoles 22 de noviembre sigue en pie. El distrito anunció las medidas de contingencia para garantizar la movilidad de los bogotanos y aseguró que no se permitirá ningún tipo de bloqueo en las vías. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Javier Milei anuncia primeras privatizaciones y viajes a Estados Unidos e Israel tras ganar las elecciones presidenciales en Argentina. Privatizará la televisión, la radio y la Agencia Estatal de Medios. Entre cautela y optimismo, las reacciones del mundo ante la victoria de Javier Milei en Argentina. Israel ataca otro hospital en la Franja de Gaza. 12 muertos tras la operación. Fuerzas israelíes revelan videos que probarían que Hamás está ocultando a los rehenes en hospitales. Graves inundaciones en República Dominicana. Ya se reportan 24 muertos, cientos de damnificados. Fallece a los 96 años Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Tras su victoria de este domingo, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, anunció cuáles serán sus primeros viajes fuera del país y las empresas estatales que privatizará. Luego de su contundente triunfo, el libertario presidente electo de Argentina, Javier Milei, habló en varios medios de comunicación argentinos sobre las privatizaciones, su próximo gabinete y la confirmación de su eventual ministro de Justicia. Inicialmente, acerca de las privatizaciones, Milei se refirió a la salud y a la educación pública como temas que no se pueden privatizar porque están de parte de las provincias, pero que la Radio Nacional y la televisión pública pertenecen al Estado y sí tendrán una privatización. Milei dijo que sus primeros viajes al extranjero, antes de su toma de posición, que será el 10 de diciembre, serán a Estados Unidos, donde tendrá una connotación espiritual, ya que su objetivo es visitar a sus amigos rabinos y, si es posible, visitar la Organización de Estados Americanos, OEA, para luego tomar un vuelo a Tel Aviv y demostrar su apoyo a Israel. No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Tiene que ser privatizado. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Javier Milei fue elegido presidente de Argentina este fin de semana tras obtener el 55.69% de los votos con el 99.28% de las mesas escrutadas, superando al candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, que obtuvo el 44.30% de los votos. En medio de la cautela y el optimismo, presidentes y líderes políticos mundiales se pronunciaron frente a la victoria de Javier Milei en Argentina. El triunfo del populista de derecha Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina ha conmocionado y también ha dividido al mundo político latinoamericano, así como al resto del mundo, con posicionamientos a favor y en contra del economista.
Uno de los primeros en hacerlo fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien felicitó a Milei por su victoria y le invitó a trabajar juntos en materia económica, derechos humanos, democracia y combate a la crisis climática. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también felicitó a Milei, admirador del republicano, y se declaró orgulloso por su victoria. Desde el país vecino a Argentina, Uruguay, Javier Milei también recibió la felicitación del actual mandatario Luis Lacalle Pou, en donde enfatiza que tienen mucho para trabajar en conjunto y para mejorar las relaciones bilaterales. Por su parte, Gabriel Boric, presidente de Chile y líder de la izquierda latinoamericana, felicitó a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento a la derrota, mencionando que al pueblo argentino le desea lo mejor y que siempre cuentan con su respeto y apoyo. En Brasil, el presidente Lula da Silva, sin mencionar en ningún momento a Milei, dijo que la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada, felicitando así a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica. Finalmente le deseó buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Y el líder opositor Jair Bolsonaro también comentó que Argentina representa mucho para todos aquellos que aman la democracia y respiran libertad. Hasta el multimillonario Elon Musk tomó partido y vaticinó un futuro más próspero para el país suramericano de la mano de Milei. De otra parte, el ejército israelí atacó otro hospital en Gaza, dejó al menos 12 personas muertas. Un nuevo ataque a un hospital se ha presenciado en el norte de la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Sanidad, el ejército israelí, con tanques y francotiradores, han rodeado el centro médico indonesio, ocasionando la muerte de al menos 12 personas y a su vez la evacuación de 100 pacientes. En la instalación albergan unas 700 personas. Todos los hospitales al norte de la franja han dejado de funcionar debido a la falta de combustible y el asedio de Israel. A su vez, Egipto ha recibido 28 niños prematuros palestinos de los 31 que habían sido evacuados del hospital Al-Shifa para recibir tratamiento, así lo informó la Media Luna Roja. El gobierno gazatí asegura que ya han fallecido al menos 13.000 personas, de los cuales 5.500 son niños desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas dijo que el número de desplazados internos en Gaza sigue aumentando y ya ha superado los 1,7 millones, lo que equivale a 3/4 partes de la población total del territorio palestino. El ejército de Israel reveló videos en los que se muestra cómo Hamás oculta secuestrados en el hospital de Al-Shifa en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel han publicado unos videos que aseguran son pruebas de que Hamás utilizó al inicio del conflicto las instalaciones del hospital Al-Shifa para esconder y tratar rehenes israelíes. The world must remember, Hamas is holding the elderly, men, women, children, babies, hostage. The Israel Defense Forces has a moral obligation to bring everyone of our hostages home. Se estima que unos 240 rehenes fueron tomados durante el ataque transfronterizo de Hamás el 7 de octubre, que llevó a Israel a invadir el territorio palestino para eliminar a su grupo islamita gobernante, después de varias guerras inconclusas desde el 2007. Por su parte, el grupo islamita palestino que gobierna Gaza ha dicho que llevó a algunos rehenes al hospital para recibir tratamiento. El ejército israelí, en busca de rehenes en Gaza, dicen haber encontrado un laboratorio de armas debajo de una mezquita en Gaza. Y continúan las negociaciones entre Israel y Hamás para la liberación de rehenes. La República Dominicana está en una emergencia porque fue golpeada por una tormenta sin precedentes para ese territorio. Al menos 24 muertos han dejado las fuertes lluvias registradas en el país caribeño durante las últimas 48 horas. El Centro de Operaciones de Emergencias del país informó que unas 13.000 personas han sido evacuadas de las zonas de riesgo. Por su parte, el presidente del país dijo que las lluvias registradas representan el evento de mayor precipitación pluvial jamás ocurrido en República Dominicana. Los daños, que son extensos y cuantiosos, especialmente en la zona sur, en el Gran Santo Domingo y en el nordeste.
hasta ahora. Todas las áreas del gobierno están activas, todas, y están trabajando para solucionar los áreas afectadas. La emergencia por las precipitaciones ha llegado a declarar emergencia en varias provincias y 3 días de luto nacional. En Estados Unidos murió la ex primera dama Rosalynn Carter, esposa del exmandatario Jimmy Carter. La señora Carter ya recibía cuidados paliativos y en mayo pasado se le había diagnosticado demencia. Desde su tiempo como primera dama fue reconocida como defensora de la salud mental, los derechos de las mujeres y los derechos humanos. En el cumpleaños número 81 del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se generó un debate sobre su avanzada edad y la capacidad o no del mandatario más longevo en la historia del país para repetir mandato. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebra su cumpleaños número 81, mientras se prepara para un agotador año electoral que se avecina. El momento resalta su mayor responsabilidad en la campaña, su avanzada edad y, junto con ella, la percepción entre los votantes de que su aptitud física y mental ha disminuido. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de 45 años, mantuvo su creencia de que la presidencia no es un trabajo para alguien que se acerca a los 80 años, incluidos el expresidente Donald Trump y el presidente Joe Biden. Presidency is not a job for an 80-year-old. Donald Trump would actually be older on January 20th, 2025 than Biden was on January 20th, 2021. But I think it's part of a larger issue that this is not the same guy as the Trump in 2015 and 16. Aún así, la responsabilidad por edad se vuelve más evidente cada día. Una serie de encuestas recientes indican que es un problema crónico entre los votantes y los críticos lo plantean cada vez que pueden. Ingenieros crearon una cámara que permite a las personas con discapacidad visual ver a través del tacto. Se trata de una cámara que ayuda a ver a las personas que no tienen vista. Inspirada en los juguetes de Pinart, esta cámara convierte datos visuales en datos táctiles, permitiendo a los usuarios percibir formas y rostros con precisión. La herramienta no solo permite reconocer objetos y rostros, sino también leer expresiones y labios, proporcionando una experiencia táctil profunda. Esta cámara, llamada 12 3D, está equipada con una pantalla 3D y píxeles táctiles que transforman fotografías y videos en experiencias tridimensionales al tacto. Esta capacidad no solo ayuda a interpretar el mundo visual de manera táctil, sino que también permite a los usuarios guardar estos datos en archivos 3D para revivirlos más tarde. Muy buenas noches. El señor expresidente Juan Manuel Santos acaba de lanzar un nuevo libro titulado La batalla contra la pobreza. En él resume su pensamiento sobre la pobreza en Colombia. Al margen de las estadísticas y comentarios que hace sobre la lucha contra la pobreza, el expresidente formula una serie de afirmaciones de carácter político, tan interesantes como polémicas. El señor expresidente Santos es nuestro invitado esta noche. Señor expresidente, mire, en primer lugar, gracias por aceptar esta invitación. Usted habla en su libro sobre cómo durante su gobierno logró bajar la pobreza del 40.3 en 2010 a 27.0 en 2018. Y la pobreza extrema logró reducirla de 14.4 a 7.2. El asunto, señor presidente, es que eso continuó después de su gobierno o no. Pues mire, el libro lo que quiere hacer es contar cómo hicimos para lograr esos resultados, y ahí contamos cómo introdujimos una nueva forma de medir la pobreza, que ya no es por cuánta plata recibe una persona o una familia, sino sus necesidades básicas, si están satisfechas o no. Eso fue inspirado por un antiguo profesor mío, Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que decía desde hace mucho tiempo la pobreza es mucho más que simplemente recibir una plata. Y
cada país tiene sus propias necesidades. Nosotros creamos nuestro propio índice, el índice de pobreza multidimensional, así se llama porque la pobreza es multidimensional, con 6 dimensiones, la dimensión de la salud, la dimensión de la educación, del trabajo, de niñez y adolescencia. No solo monetariamente. Entonces ¿eso qué nos permitió? Nos permitió identificar dónde podíamos invertir los escasos recursos, porque siempre son escasos, sociales, mejor para tener un mayor impacto en la lucha contra la pobreza. Y eso nos permitió obtener ese tipo de resultados. Y fue tan exitoso que en América Latina, la CEPAL, me acuerdo que la directora de CEPAL dijo, Colombia es el país que en estos últimos años ha reducido más la pobreza y ha reducido más la desigualdad en América Latina. Y por eso el libro me pidieron que lo escribiera para contar cómo fue que lo hicimos. Y ese es el contenido del libro, básicamente. Pero mire, señor presidente, usted dijo al terminar su gobierno que no iba a hablar sobre hechos que haya cumplido su gobierno. Usted demoró casi que 14 años. ¿Qué lo condujo ahora a reclamar lo que usted hizo? No, yo nunca he renunciado a defender mi legado. Ningún presidente va a renunciar a defender su legado. Lo que hicimos, ahí están las cifras, está la evidencia. Y por eso yo siempre defenderé mi legado. Este libro es simplemente una solicitud que hicieron en la Universidad de Oxford, donde se inventaron ese índice y me dijeron, escriba un libro contando lo que ustedes hicieron en Colombia, que fue un éxito. Y hoy 60 países, nosotros fuimos el primer país, hoy 60 países utilizan ese índice, lo está utilizando Naciones Unidas. El objetivo de desarrollo, el primero, es la lucha contra la pobreza y ese índice está incorporado en ese objetivo. Pero precisamente, señor presidente, el expresidente Álvaro Uribe también lo controvierte hoy, cuando dice lo siguiente, señor presidente, las cifras de Santos, crecimiento del Producto Interno Bruto, por herencia, 6%, por sus logros, 1.8% menos que el crecimiento de la población. Mire, el expresidente Álvaro Uribe le gusta pelear y resulta que aquí compró una pelea que ni siquiera era de él, porque él está respondiendo a una afirmación que yo hice en la presentación del libro el viernes pasado, cuando dije que Petro había heredado muchos problemas de Duque. Y realmente Petro heredó una situación muy complicada en muchos frentes y eso parece que no le gustó al presidente Uribe y entonces produjo este trino. Pero yo generalmente no le respondo al presidente Uribe, me vi atacando, pero en esta ocasión digo, bienvenido, presidente, hagamos el debate, a ver quién hizo un mejor gobierno, quién tiene unos mejores indicadores para que la historia nos juzgue. Y entonces ahí están las cifras. Por ejemplo, la cifra de inflación. Si tomamos los últimos gobiernos, desde Pastrana hasta Duque, pues ahí está, la inflación más baja fue en nuestro gobierno. Si tomamos las cifras de desempleo, desde Pastrana hasta Duque, el desempleo de nuestro gobierno lo mantuvimos en un dígito. Infortunadamente Duque lo creció. Tomemos las cifras de pobreza en general. Nosotros tuvimos los índices más bajos de pobreza. Lo mismo podemos decir de la pobreza extrema. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de el índice de miseria o no, la desigualdad, por ejemplo, que era uno de los temas más complicados. Nosotros éramos el segundo país más desigual de toda América Latina después de Haití. Y cuando salimos del gobierno estábamos en el promedio, logramos bajar la desigualdad. Y el famoso índice de miseria que se inventó el presidente Carter, a quien se le murió infortunadamente su señora el día de ayer, ese índice de miseria que mide inflación más desempleo, también tuvimos el promedio más bajo de los últimos
6 gobiernos. Entonces, el presidente Uribe, bienvenido. Y mire, le voy a agregar otro. El presidente Uribe quiso por todos los medios que el país tuviera grado de inversión. No lo logró. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, le mostramos a las calificadoras de riesgo qué era lo que íbamos a hacer. Y comenzamos a hacerlo y nos dieron el grado de inversión. Durante los 8 años de nuestro gobierno, y cuando llegó Duque, nos quitaron el grado de inversión. Pero podría continuar en materia de infraestructura. ¿Cuántos kilómetros de carreteras se construyeron? ¿Cuántos puentes se construyeron? ¿Cuántos aeropuertos se renovaron? O en materia de acceso a la salud, ¿cuántos colombianos tuvieron acceso a la salud que no tenían? O acceso a la educación, a las universidades, o a los servicios de la primera infancia. O si quiere, vamos a la parte ambiental. Y ni hablar de la política exterior. Acuérdense que nosotros éramos como la ovejita negra de la región y cuando salimos éramos el país más respetado de la región. Entonces, que el expresidente Uribe, si quiere ese debate, pues bienvenido, lo podemos hacer aquí en SMI o en cualquier universidad. ¿Quién hizo un mejor gobierno? Y no con base en juicios de valor, con base en evidencia, en estadísticas, en las cifras reales. Sobre eso de estadísticas, señor expresidente, el expresidente Uribe también dijo hoy contra usted, en materia de narcotráfico, por herencia recibió 42.000 hectáreas sembradas y por sus logros lo creció a 220.000 hectáreas. Primero las 42.000 las bajamos nosotros en los primeros 2 años, 2 o 3 años, y los 42.000 son nuestras. Pero efectivamente yo sí reconozco que las cifras de producción de coca aumentaron y aumentaron por varias razones, entre ellas por la devaluación del peso producida por el choque externo que tuvimos en el año 2014-2015. Eso es cierto, ningún gobierno es perfecto, yo no estoy diciendo que nuestro gobierno fue perfecto, tuvimos muchísimas cosas malas y muchas cifras negativas que hubiéramos podido corregir, pero en términos generales, comparemos Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Comparemos en términos generales y ahí, no yo, los colombianos deben y la historia deben llegar a una conclusión. ¿Quién fue el mejor gobierno? Y el presidente Uribe también dijo hoy que en materia de deuda usted recibió 43.1% del Producto Interno Bruto y entregó 55.9% del PIB. Todas las deudas externas han venido aumentando, pero la nuestra se mantuvo en unos niveles muy razonables, o de otra forma no nos hubieran mantenido el grado de inversión. Más bien que le diga al que él puso, al expresidente Duque, cómo sí ha crecido la deuda externa y le quitaron el grado de inversión. Entonces, por eso le digo, expresidente Uribe, venga y debatimos en forma amigable, sin insultarnos, debatamos a ver quién hizo un mejor gobierno, quién tuvo las mejores cifras, quién logró los mejores resultados, sin agredirnos, simplemente para que los colombianos y la historia nos juzgue. Mira, es que hay que entender ahí, señor presidente, con todo respeto, a le digo que el gobierno Duque tuvo que enfrentar la pandemia. Ah, sí, pero es que al grado de inversión se la quitaron antes de la pandemia. Y el desempleo se subió antes de la pandemia. Y dice también el expresidente Uribe hoy que lo que usted hizo fue aumentar la burocracia, que creó 27 nuevas entidades con costos burocráticos que crecieron más del doble sobre el crecimiento de la economía nacional. Sí, pero el déficit fiscal del gobierno se mantuvo estable, entonces uno creaba entidades, pero eliminaba otras. Hicimos una gran reforma del Estado. Por ejemplo, acabamos con esa cueva de ladrones que tenía Uribe, que era el INCO, y creamos la ANI, que
era una entidad mucho más profesional, pero creábamos unas y eliminábamos otras. El impacto en el déficit del gobierno fue mínimo, por eso las cifras de déficit del gobierno, comparadas con Uribe o comparadas con Duque, son mucho mejores. ¿Qué es lo que usted acaba de llamar cueva de ladrones? El famoso INCO, ese Instituto Nacional el que era la entidad encargada de las carreteras del país, que todo el mundo decía que era una cueva de ladrones, y era una cueva de ladrones. Ahí estaba concentrada buena parte, o una parte importante, de la corrupción del Estado colombiano. Con el expresidente, en ese entonces, encargado también de la infraestructura, hicimos un cambio absoluto e introdujimos todo tipo de mecanismos para darle transparencia a las licitaciones, a las ejecuciones, y logramos invertir, por ejemplo, en las concesiones, 42 billones de pesos sin un solo cuestionamiento. Y ahora miren, señor expresidente, en su libro usted afirma que uno de los problemas que tiene el país es que los expresidentes, en lugar de continuar lo bueno de sus antecesores, se dedican a atacar lo malo que todos los gobiernos lo han tenido. Pero usted se contradice, porque en lugar de destacar lo bueno que hizo Uribe, por ejemplo, o lo bueno que hizo Duque, por ejemplo, destaca lo malo. En su libro, señor presidente, usted dice que los presidentes se dedican a atacar lo malo de sus antecesores, y eso es lo que usted está haciendo. No, Yamid, el que me está atacando a mí por una pelea que no es de él, sino porque dije que Duque le había dejado muchos problemas a Petro, fue Uribe. Pero en ese sentido, acuérdese de los 3 huevitos de Uribe. Esos 3 huevitos los convertimos en unos gallos de pelea. Continuamos todo lo que Uribe estaba tratando de hacer. Acuérdese de la seguridad democrática. Mire cómo entregamos el país en el 2018 en materia de seguridad. El año más seguro de los últimos 50 años en todos los indicadores fue el año 2017. Mire lo que pasó con la confianza inversionista. Mire cómo la inversión subió y la confianza de los inversionistas aquí en Colombia y en el exterior se aumentó en forma muy importante. El otro huevito, que era la cohesión social, pues ahí están las cifras de pobreza extrema, de desigualdad, de miseria. Todas esas cifras, nosotros continuamos con esa política y las mejoramos. Por eso no se puede decir que nosotros llegamos a hacer tabla rasa con todo lo que encontramos. Todo lo contrario, todo lo bueno lo continuamos y lo mejoramos. Dice usted textualmente en su libro lo siguiente: la modestia no es la virtud más usual de los gobernantes, pero usted también cae en eso. La modestia no es la virtud, sino yo hablo sobre el complejo de Adán. Y entonces lo que digo en el libro es, hay una costumbre muy dañina, que no es solamente de Colombia, es de América Latina, en contraste con el Asia, por ejemplo, que los nuevos gobernantes llegan a desconocer todo lo que viene de atrás y a hacer un nuevo gobierno y unas nuevas políticas para poder quedar ante la historia diciendo yo hice esto, yo hice aquello. Pero eso no fue lo que usted hizo. No. Lo que está haciendo. No, con la pobreza multidimensional, pero nosotros continuamos con la medición de la pobreza monetaria, nosotros continuamos con la política de cohesión social, nosotros continuamos con la política de confianza inversionista, ¿no? Nosotros continuamos, mejoramos muchas cosas y estoy muy orgulloso de todo lo que hicimos. Pero me refiero, señor presidente, aquí en su libro usted lo que hace es atacar a Duque y atacar a Uribe. No, lo que hago es decir, inclusive en el libro digo, los primeros pasitos de la pobreza multidimensional los había dado
Uribe. Y ahí en el libro digo expresamente, nosotros asumimos esas ideas, esas discusiones que se habían comenzado en el gobierno Uribe y las tradujimos en la realidad, las pusimos en práctica. Y eso fue lo que nos permitió avanzar como avanzamos en la lucha contra la pobreza. ¿Por qué, señor presidente, el país se pregunta si Santos fue el sucesor de Uribe y muchas de las cosas de Santos prosiguieron? ¿Por qué terminaron ustedes enemistados? Pregúntele a Uribe, porque yo lo he dicho 1000 veces, a mí me parece muy dañino para el país estas peleas entre los expresidentes. Yo tengo esa frase, los expresidentes calladitos son más bonitos. Y peleas entre los expresidentes, eso no tiene ningún sentido. Nosotros debemos estar listos para ayudar cuando nos llamen, pero la costumbre de crear partidos políticos, de dirigir partidos políticos, de aferrarse al poder, pues es lo que nos tiene en permanentes controversias entre los expresidentes. Yo me he querido alejar de eso, yo he tratado de estar en silencio, no respondo a las agresiones que el expresidente Uribe o que Duque hace permanentemente. Entonces, ahí pues uno tiene que estar pendiente de lo que está sucediendo en el país, pendiente de defender su legado. Eso sí, lo he dicho siempre, mi legado lo va a defender a capa y espada, defender la paz, defender lo que hicimos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, defender la lucha contra la pobreza. Esos resultados ahí están y los voy a defender. Pero de resto yo no tengo por qué decirle al presidente Petro haga aquello, haga esto. Él tiene ya su oportunidad y su mandato y él es el responsable en este momento y el jefe del gobierno. Entonces los expresidentes no deberíamos estar interviniendo permanentemente en los quehaceres políticos del país, sino estar listos a ayudar cuando nos soliciten ayudar. Y la verdad, señor presidente, es que usted no lo ha hecho, y no lo ha hecho durante muchos años. ¿Por qué le dio por hacerlo ahora? No, yo estoy simplemente publicando un libro que explica cómo fue que hicimos la lucha contra la pobreza. Y entonces el expresidente Uribe va y me manda un trino, como me ha mandado durante estos últimos 8 años, yo no le contesto. Esta se la contesto porque ahí se metió en arena movediza, porque si quiere controvertir en forma respetuosa, en forma académica, quién hizo un mejor gobierno, pues veamos las cifras. No seamos nosotros con nuestros juicios de valor, sino los colombianos, la historia, los académicos, los que concluyan quién hizo un mejor gobierno. Pero mire, señor presidente, con muchísimo respeto, han sido muchas las ocasiones en que el señor presidente Uribe lo ha atacado. ¿Por qué solo hasta ahora usted le responde? Porque es que me dio el papayazo de demostrar que las cifras nuestras, y eso yo sé que a él no le gusta, fueron mucho mejores que las cifras de él. Entonces, ¿cifras según quién? Según el Banco Mundial, según el DANE, las cifras oficiales. Estos gráficos y estas cifras no nos las inventamos, son las cifras reales. ¿Y por qué dice usted que el presidente Uribe le dio el papayazo? Porque no sé por qué se puso a atacarme a mí por lo que dije en ANIF, de que el presidente Duque le había dejado unos problemas muy serios en materia de déficit comercial, déficit fiscal, a Petro. Eso fue lo único que dijo. Y entonces me vino Uribe lanza en ristre sobre cifras. Entonces, por eso el papayazo es, si quiere que hablemos sobre cifras, hablemos sobre cifras. ¿Quién hizo mejor gobierno? ¿Duque, Santos, Uribe o Pastrana? Pero parecería que el expresidente Uribe se refirió, aludió, fue a las críticas que usted ha hecho al expresidente Duque. Pero si usted me acaba de leer un trino. No, pero a ver. ¿El trino de quién es? ¿De Uribe? No, digo, el presidente Uribe. Lo que ha hecho es salir en defensa del presidente Duque, a quien él protegió. Pero entonces, ¿pero para qué se mete en una pelea que no es de él? Pero ¿cómo así que no es de él? Si el presidente Duque fue, no... Pero es que el presidente Duque ya es suficientemente grandecito para defenderse solo, ¿o no?
Bueno, pero la defensa la asumió Uribe. Ah, entonces, ¿para qué si la asume Uribe con cifras? Pues bueno, venga, hablemos de cifras. Eso es simplemente lo que estoy diciendo. Yo no estoy aquí para polemizar con Uribe ni con Duque, sino que me dio el papayazo de decir, ¿quiere que comparemos las cifras de nuestros gobiernos? Hagámoslo respetuosamente y hagámoslo transparentemente, a ver quién hizo un mejor gobierno. Es simplemente eso. Pero ¿por qué, señor presidente, en naciones desarrolladas nunca se presenta un caso así, en donde los presidentes debaten sobre quién hizo mejor gobierno? Ah, no, ¿y usted no ha oído a Trump y a Obama? ¿Y usted plantea hacer lo mismo? Ah, no, yo lo que digo es que como él... No digo, yo no inicié este debate, yo no inicié esta controversia. Como Uribe me ataca cada vez que puede, por cualquier motivo. Ahorita aprovecho esto para atacarme y le dije, bienvenido si quiere que hablemos sobre las cifras. Eso es todo, ya mismo, no más. Y usted aquí adjudica esa animadversión que tiene contra usted el señor presidente Uribe. Esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo todavía no tengo respuesta. Puede ser que, por ejemplo, logramos la paz, una paz que él quería hacer. Puede ser que yo hice las paces con los países vecinos con quien él había peleado. Puede ser que yo nombré unos ministros que eran críticos de él. Puede ser muchas razones, pero yo no entiendo por qué está tan empeñado, porque es que me ha acusado de lo humano y lo divino. Me acusó a mí, por ejemplo, de ser el responsable cuando lo metieron en la cárcel, que yo manipulé la Corte Suprema de Justicia para que lo metieran a él a la cárcel, hágame el favor. O me acusó, cuando yo era presidente, de haber sido el culpable con la inteligencia británica del reloj que introdujeron en la cárcel con el famoso testigo falso. Unas acusaciones traídas de los cabellos que yo no tengo ni idea de dónde las saca y por qué las hace. Pero, a ver, presidente, recuerde usted que si hubo un enemigo vecino del expresidente Uribe y del expresidente Duque, fue el presidente Maduro. Sí. Y usted lo primero que hizo como gobernante fue saludar a Maduro. ¿Lo primero que hice cómo? Lo primero que hice ¿cómo? Presidente. No, lo primero que hice como presidente fue tener a Maduro aquí en la posesión, porque yo necesitaba a Chávez para hacer la paz con las FARC y necesitaba a Correa para hacer la paz con las FARC. Y no tenía ningún sentido mantener con nuestros vecinos una enemistad donde no teníamos ni siquiera relaciones comerciales. Los consulados se los trajeron. Eso no es una política exterior. Pero digo, dése cuenta que lo primero que hizo como presidente fue corregir al presidente Duque. Pero mire, desgraciadamente el tiempo ha terminado. Mañana, martes, señores presidentes, juegan Colombia y Paraguay. Y espero que usted lo vea. Mañana dedicaremos nuestro programa a analizar Colombia-Paraguay. Quisiera hablar con usted ahora mismo para transmitir el miércoles. ¿Me acepta usted? Lo negociamos, Millamí, lo negociamos. De acuerdo, ahora privadamente. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Ultimátum de la justicia por escasez de medicamentos. Tribunal de Cundinamarca da 3 días a Minsalud para presentar plan de urgencia. Si no lo hace, el ministro será acusado de desacato. Sanitas miente sobre su crisis financiera, dice el gobierno. Sanitas responde y rechaza. Aumenta en el país la violencia contra menores. Cargos de la JEP contra 5 generales retirados por falsos positivos.
Chocan otra vez la JEP y el expresidente Álvaro Uribe. Destituyen a secretario privado del exalcalde Quintero de Medellín. No hay avances en La Paz, dice vicepresidenta. Condenan a exgobernador del Valle. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El Tribunal de Cundinamarca lanzó un ultimátum al Ministerio de Salud y al INVIMA para que presenten soluciones a la escasez de medicamentos en Colombia antes de 3 días. En la misiva, el alto tribunal le ordena al Ministerio de Salud que en menos de 3 días presente soluciones a la escasez de medicamentos. Previo a abrir de incidente de desacato, se requiere a los señores ministros de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, y director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Germán Velázquez Arango, para que en el término perentorio de 3 días siguientes a la notificación de la presente providencia por Estado, den cumplimiento a la orden impartida en el auto del 30 de octubre del 2023. Lo anterior después de presentar una medida cautelar para garantizar la disponibilidad de los medicamentos, priorizar trámites de registro de medicamentos en el INVIMA y definir estrategias para facilitar la materia prima que requiere la fabricación de esos fármacos. Solicita la gestión de importación y compra de medicamentos vitales no disponibles. Le hemos solicitado a todos los que digan que les hace falta, cómprenlos. No necesitan licencia, los pueden traer, los pueden comprar. ¿Cierto? Ya se le hizo llegar a todas las EPS eso. El ministro también anunció que desde enero se eliminará la renovación de algunos registros para agilizar los procesos. El Ministerio de Salud solicitó a la Contraloría acceso para revisar a profundidad el manejo de recursos de la EPS Sanitas y además pidió a la Superintendencia de Salud que lo certifique para realizar el giro directo a los prestadores de servicios de Sanitas. Aplicarle el levantamiento del velo corporativo con el único propósito de saber a dónde están los dineros de la salud de los colombianos y que la EPS deje de mentirle a los colombianos. Revisar la totalidad de los recursos que maneja la EPS Sanitas es la finalidad principal del Ministerio de Salud, debido a que según el jefe de esa cartera, pese a que la entidad afirma estar en crisis financiera, registra utilidades. Esta gran cantidad de utilidades, por eso compran clínicas, por eso tienen tanto poder, por eso siguen creciendo en América. Siguen creciendo en el Brasil, en el Perú, en México, en Estados Unidos. Están respaldados sobre esta base. Pues por acá tampoco nos han podido mostrar las EPS de que no les alcanza el dinero. No nos han podido demostrar. Además de la solicitud a la Contraloría de levantar el velo corporativo a Sanitas, también aseguran que se realizará auditoría al pago de deudas de esas EPS, se adelantará una auditoría forense adicional, se regulará la integración vertical y también solicitaron a la Superintendencia de Salud que los certifique para realizar los giros directos a las IPS y proveedores y que los dineros no pasen por Sanitas. Queremos saber cómo se están haciendo las transferencias de las utilidades. ¿A dónde van a parar los efectivos? ¿Quién es el que se está beneficiando en última instancia? Procedería entonces lo que es el giro por directo de los recursos. Y nosotros tenemos posibilidad de certificarlo porque es evidente que está incumplido en ese aspecto. El funcionario agregó que en febrero del otro año se definirá si esa EPS puede entrar en un plan de reorganización como lo solicitó. Y el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, respondió a estas medidas a través de un video en el que rechazó los señalamientos del gobierno. La respuesta de la presidencia de la EPS Sanitas a los cuestionamientos del ministro de Salud fue una invitación a sentarse a revisar cifras. No compartimos ni aceptamos varias de las conclusiones a las que se ha llegado en la rueda de prensa y creemos que tal vez eso se deba a que no cuentan con toda la información necesaria para este análisis o que la perspectiva del análisis debiera ser distinta para la situación que estamos viviendo. Por ello, insistimos en buscar una reunión con el ministro de Salud. Aseguran que sí han recibido auditorías a sus recursos. Han sido auditados en innumerables ocasiones por varias entidades de control y el resultado ha sido satisfactorio. Pero también hemos sido auditados por nuestros usuarios, quienes nos han ubicado en los más elevados rankings de desempeño en los últimos años
y quienes han demostrado su satisfacción con nuestro modelo de gestión. Esa EPS es una de las entidades con indicadores financieros en rojo. Bienestar Familiar llamó la atención por el aumento de la violencia contra la niñez. La entidad reportó 71.000 casos en lo corrido del año. Solo en lo corrido de 2023, el ICBF ha identificado más de 71.000 casos de violencia contra la niñez en el país. Tenemos violencia sexual, formas de abandono, negligencia, cuidado, pérdidas de cuidado parental, pero además otras formas de violencia y maltrato al interior del hogar. Contra niños migrantes, los actos de violencia aumentaron. Más de 3.200 de ellos ingresaron al sistema de protección de bienestar familiar. Los contextos migratorios pueden ser, digamos, razones por las cuales se exacerban las formas de vulneración de niños, niñas y adolescentes, y hemos registrado también niños migrantes o adolescentes migrantes que son utilizados por grupos armados o por economías ilegales en zonas de frontera o en donde tenemos un paso migratorio que se configura en tipo de éxodo, por ejemplo en el Darién. Solo con los niños migrantes se han realizado 70.000 atenciones de prevención. La Jurisdicción Especial para la Paz acusó al excomandante del Ejército, Jaime Lasprilla, y a otros 4 generales en retiro por 264 falsos positivos. Esta medida también cobija a 30 exmilitares. Él solamente está haciendo llamado a reconocer cuando fue comandante de la 9ª Brigada, no más. O sea, digamos, él fue comandante del Ejército en época posterior. El excomandante del Ejército durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Jaime Lasprilla Villamizar, y los generales en retiro Miguel Pérez Guarnizo, Marcos Evangelista Pinto, Edgar Rodríguez Sánchez y William Pérez Laiseca fueron imputados por la JEP por las presuntas omisiones en las que incurrieron, permitiendo 264 asesinatos en sus tropas en el departamento del Huila entre los años 2005 y 2008. Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Los generales y otros 30 exintegrantes del ejército imputados por estos crímenes tendrán 30 días hábiles para reconocerlos. Si no lo hacen, irán a juicio. El 73% de los resultados operacionales que presentaron dichas unidades militares eran falsos. Y hay preocupación por el incremento del reclutamiento forzado que están haciendo los grupos armados ilegales. Así lo expresaron hoy el gobierno de los Estados Unidos y las Naciones Unidas durante un evento para conmemorar los 7 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. El delegado de las Naciones Unidas y el embajador de los Estados Unidos coincidieron en un evento de la implementación de los 7 años del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno Santos y la entonces guerrilla de las FARC en su capítulo étnico. Allí llamaron la atención sobre el aumento del reclutamiento que está ocurriendo en todo el país, reclutamiento forzado. El reclutamiento pues sigue como una actividad y ese es, si bien pues no atañe la implementación de estos del acuerdo de 2016, sí son dinámicas que también hay que erradicar precisamente para la aspiración que entendemos que es de todo Colombia, que es de una paz completa. El embajador de los Estados Unidos dijo que habrá una reunión de trabajo con la vicepresidenta Francia Márquez para tratar este y otros temas. Reparación colectiva, retornos y reubicaciones para víctimas del conflicto armado, la lucha contra reclutamiento forzado. Recordaron los dos diplomáticos que el reclutamiento forzado está proscrito por el derecho internacional humanitario. Pues además de esto, un informe de varias organizaciones de derechos humanos denuncia que alrededor de 500 menores de edad han sido reclutados por grupos armados ilegales en el último año. Desde la Fundación Paz y Reconciliación llega la primera alerta. De la observación en terreno es evidente que el reclutamiento infantil está disparado en el país. El crecimiento del 2022 al 2023 es de un 53% en esa cifra. En el Bajo Cauca antioqueño el reclutamiento solamente en esa zona puede ser de 100, 200, 300 niños, niñas y adolescentes. Lo que se traduce en que prácticamente 1 de cada 4 combatientes es un menor de edad. El EMS es prácticamente una guerrilla adolescente. El reclutamiento se ha disparado especialmente en el Cauca y Antioquia. Son aproximadamente en este año más de 500 menores de edad que han sido reclutados y pues con un subregistro muy alto porque no todos están denunciando. Por eso una petición urgente al gobierno y a su delegación de paz.
Si hoy la exigencia es al gobierno y a la mesa de negociaciones para que el primer punto, en el momento en que vuelvan otra vez a sentarse, es que se suspenda todo tipo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y que los que tienen en este momento pues sean entregados y vueltos a sus familias. Estos más de 500 menores reclutados por los grupos armados han sido tomados en cerca de 138 casos en el último año. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, pidió al expresidente Álvaro Uribe respeto a los magistrados de ese alto tribunal. Durante el fin de semana, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó la decisión de la JEP, que aceptó el sometimiento de Salvatore Mancuso. Uribe tildó a la jurisdicción de sesgada y de irresponsable, según él, por darle impunidad al exjefe paramilitar. Nosotros no admitimos que se hagan cuestionamientos sobre esa autonomía de la jurisdicción, o que se hagan ataques personales a nuestros magistrados o a los miembros de nuestros equipos, en una respuesta que más bien debe ser una respuesta judicial. Uribe le respondió al presidente de la JEP. Comentarios de magistrada y funcionaria en mi contra son prevaricato. Presión con amenaza de compulsa al jurídico de la gobernación de Antioquia de hace 28 años. Aceptar a Mancuso sin al menos precarias verificaciones. Publicar que yo habría tenido conocimiento del aro porque Mancuso lo dice sin prueba directa y con contradicciones frente a anteriores declaraciones. Para responder a las acusaciones que ha hecho en su contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, el expresidente Álvaro Uribe pidió ser oído en versión libre por la Fiscalía y la Comisión de Acusación. La solicitud del expresidente Álvaro Uribe se da en virtud de las versiones que ha entregado ante la Jurisdicción Especial para la Paz Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, y quien fue aceptado en esa jurisdicción como bisagra entre la fuerza pública y las autodefensas. Allí, Salvatore Mancuso ha dicho que el exmandatario y exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, tenía conocimiento sobre la masacre del Aro. He pedido a los doctores Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya que soliciten a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación me reciban versión libre sobre paramilitarismo y las declaraciones de Salvatore Mancuso, trinó el expresidente Uribe en su cuenta de X. En la Comisión de Investigación y Acusación hay todavía 42 investigaciones abiertas contra el exmandatario. Los expresidentes calladitos son más bonitos. Esto lo dijo hoy el expresidente Juan Manuel Santos al responder a las críticas que ha hecho en su contra el también expresidente Álvaro Uribe. La afirmación de que prefieren no entrar en controversias y de que los expresidentes se ven mejor calladitos la hizo el expresidente Juan Manuel Santos en el programa Pregunta Yamid, emitido hoy a las 8:30 de la noche. A mí me parece muy dañino para el país estas peleas entre los expresidentes. Yo tengo esa frase: los expresidentes calladitos son más bonitos. Y peleas entre los expresidentes, eso no tiene ningún sentido. Nosotros debemos estar listos para ayudar cuando nos llamen, pero la costumbre de crear partidos políticos, de dirigir partidos políticos, de aferrarse al poder, pues es lo que nos tiene en permanentes controversias entre los expresidentes. Yo me he querido alejar de eso, yo he tratado de estar en silencio, no respondo a las agresiones que el expresidente Uribe o que Duque hace permanentemente. Pero advirtió el expresidente Santos que saldrá a defender su legado. Un coronel que estuvo secuestrado 10 años por las FARC y que luego de su liberación decidió seguir en la Policía Nacional fue llamado a curso para general. El coronel Vianney Javier Rodríguez Porras, actual comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, fue secuestrado por la extinta guerrilla de las FARC en Mitú en el año 1998. 10 años después, en medio de la Operación Jaque, fue rescatado. El oficial hoy fue notificado por el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, de su elección para hacer curso de brigadier general. Señor coronel Vianney Javier Rodríguez Porras. De 32 coroneles, todos de un curso, fueron llamados 10. Los 22 restantes presentarían su retiro voluntario en los próximos días. Tras votar una moción de censura, el Consejo de Medellín destituyó al secretario privado de la alcaldía de la capital antioqueña, Juan David Duque. A minutos de iniciar la votación, simpatizantes de diferentes partidos tuvieron acalorados cruces de palabras.
Con 15 votos a favor, se aprobó la medida que sacará del cargo al secretario privado Juan David Duque, nombrado por el entonces alcalde Daniel Quintero. La moción de censura fue impulsada por los presuntos manejos irregulares en la caja menor de la actual administración. Compraban carnes tomahawk de 500.000 pesos y no les importaba, compraban trago y no les importaba. Estos son los 6 concejales que no votaron. Uno de ellos habló una vez terminó la plenaria. Había un elemento constitucional y legal que es el artículo 16 de la Constitución Política, donde uno puede objetar conciencia, y frente a la duda preferí abstenerme. El secretario privado Juan David Duque se defendió y aseguró que, aunque la Contraloría ya entregó un informe preliminar, nunca hubo inconsistencias. La Contraloría entrega unas dudas, se le están resolviendo, nosotros le podemos dar la tranquilidad y la certeza plena a la ciudadanía de que no se ha cometido ningún error con el fondo fijo de esta administración. Según el acto legislativo, el Consejo debe notificar a la actual administración y el alcalde encargado, Óscar Hurtado, debe expedir el decreto para dejar por fuera de su cargo al secretario privado. No se llegó a un acuerdo entre taxistas y el Ministerio de Transporte para conjurar el paro programado para el próximo miércoles. La alcaldía de Bogotá anunció medidas. Después de una reunión de 4 horas en el Ministerio de Transporte, los taxistas anunciaron que el paro del 22 de noviembre se mantiene en Bogotá. El cese de actividades continúa y nos vamos a tomar, claro que sí. Vamos a caminar por la 26, ya no solamente con los taxis, sino estamos invitando a todos los taxistas que tienen pico y placa, que somos casi 14.000, que nos acompañen en esta gran cruzada, porque no vamos a permitir más abusos por parte de las autoridades locales. A partir del momento se instaló el puesto de mando unificado, donde hacen parte toda la institucionalidad, que nos va a permitir que en el momento que se tomen vías de hecho, vamos a judicializarlos. El distrito fue claro al anunciar que no permitirá ningún tipo de bloqueo en las vías. A Bogotá y a los bogotanos y a las bogotanas no se amenazan. Nosotros no podemos permitir que amenacen a la ciudad y a sus ciudadanos. Si nos corresponde actuar con autoridad ante bloqueos del aeropuerto o del sistema público de transporte, por supuesto que lo vamos a hacer. El aeropuerto seguirá prestando completamente sus servicios, al igual que el sistema de transporte masivo y la terminal de transportes. Vamos con el periodista que quiere. También anunciaron que se pidió a la Fiscalía investigar a Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas en Bogotá, por incitar los bloqueos. Murió hoy un obrero mientras trabajaba en las obras del puente de Chirajara, ubicado en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. El accidente ocurrió cuando el joven trabajaba sobre el nuevo puente de Chirajara y al parecer un fuerte viento produce su caída. Al parecer se rompe una guaya de la grúa, golpeándolo, lanzándolo al vacío. Con esta muerte ya son 10 los obreros que pierden la vida en la construcción de este viaducto. 9 de ellos murieron cuando se realizaba su primera construcción en el año 2018, cuando se desplomó. Que cómo pasó no sabemos, ya las autoridades o los competentes dirán cuáles fueron las causas de este accidente. Bomberos del municipio de Guayabetal y voluntarios de la Defensa Civil Meta realizaron el rescate del cuerpo sin vida del joven obrero fallecido. La implementación del acuerdo de paz está cada vez más desfinanciada. Aunque inicialmente el costo se proyectó en 80 billones de pesos, la cifra ya supera los 200 billones de pesos. El próximo año se tendrán que sacrificar proyectos en municipios PEDET. 200 billones de pesos necesita el gobierno para implementar en su totalidad el acuerdo de paz con las FARC y solo tiene 50.4 billones de pesos. Cuando inició todo el proceso de implementación se hicieron proyecciones, se estimaron fuentes que hoy podemos decir tenían un valor menor al que realmente se necesita, y nuestro gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de las limitaciones fiscales para avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz. 7 años después de la firma del acuerdo, solo se han puesto en marcha 3.000 proyectos, pero son más de 33.000 iniciativas las que se priorizaron en los municipios afectados por el conflicto. Se han invertido un poco más de 20 billones de pesos
en la implementación de un poco más también de 5.000 proyectos. La implementación está desfinanciada. Esos recursos serán insuficientes. Y ante el panorama, el próximo año el gobierno tendrá que sacrificar proyectos. En ese ejercicio se aspira a priorizar con las comunidades las iniciativas de mayor impacto y también ubicar una ruta de implementación de corto, mediano y largo plazo de las mismas. Los privados han invertido a la fecha en la implementación del acuerdo a través del mecanismo Obras por Impuestos más de 2 billones de pesos. Un mea culpa hizo hoy la vicepresidenta Francia Márquez por la implementación del acuerdo de paz. Márquez aseguró que no hay mayores avances en el capítulo étnico y en el acceso a tierras para estas comunidades. He dado directrices. La vicepresidenta Francia Márquez reconoció fallas en la implementación de los acuerdos de paz. Sin embargo, yo aquí no vine a decir mentiras, yo aquí no vine a engañar a mi propia comunidad, a mi propio pueblo. Yo vine a decir que no hay mayores avances. Cuestionó el rezago en la implementación, sobre todo en las regiones afro e indígenas. Esto ya se lo expresaba el presidente, ¿sí? Y él pues tomará como presidente las decisiones que haya que tomar para que sí o sí podamos cumplir y podamos avanzar. La mayor preocupación de la vicepresidente es el retraso en la adquisición de tierras. La funcionaria entregó estas declaraciones durante el 7º aniversario del proceso de paz con las FARC. Y un llamado para que el gobierno Petro ejecute más hizo hoy el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien aseguró que no hacer la reforma agraria prometida sería una frustración gigante. El compromiso del gobierno Petro es hacer la reforma agraria porque así está contemplado en los acuerdos de paz. Que este gobierno no puede pasar sin avanzar en reforma agraria porque sería una frustración gigantesca. Gigantesca. Dice el ministro del Interior que ha habido trabas para adelantarla, la reforma agraria. Es que nuestra meta es grande, que debe ser una meta grande, y los alcances, ¿a dónde llegan? Es increíble que sectores llamados sociales del Congreso se prestaron para oponerse a mecanismos para agilizar la compra de tierra de nuestro país, porque entre otras cosas a nadie le hemos dicho que vamos a llegar y le vamos a quitar la tierra y es propia, no, comprarla. Y reconoció que el gobierno debe tener más acción. De nada nos sirve tener un buen discurso si tenemos una mala ejecución. El reconocimiento fue hecho por el ministro del Interior ante organizaciones étnicas. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema anunció sentido de fallo condenatorio contra el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Abadía fue encontrado responsable de los delitos firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en la contratación de la compra de libros escolares con una fundación. En los próximos días se conocerá el monto de la condena. El Ministerio de Transporte reveló los detalles del funcionamiento del nuevo Instituto Nacional de Vías Vecinales que se encargará de recuperar las llamadas carreteras terciarias. A través del decreto 1961 se creó el Instituto para Vías Regionales, una propuesta del actual gobierno que se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo para mejorar las vías terciarias o caminos vecinales. Tenemos una meta de intervenir 33.000 kilómetros de estas vías para garantizar la transitabilidad. Entonces, en esa línea, durante todos estos meses, hemos venido trabajando en el fortalecimiento de esta intervención. Con este decreto se suprimen algunas de las funciones del INVÍAS. Estuvo atropellado el inicio del empalme en Cali, las empresas municipales de Cali, debido al nombramiento de Cristina Arango como próxima gerente de esa entidad. Desde la mañana de hoy hasta hace pocas horas, trabajadores pertenecientes al sindicato de EMCALI realizaron un plantón intentando impedir el desarrollo de la comisión de empalme del alcalde electo Alejandro Eder, dirigida por Cristina Arango, exgerente de la entidad y a quien los sindicalistas responsabilizan de la actual crisis de EMCALI. La llegada de la doctora Cristina Arango a la comisión de empalme en Cali por parte del gobierno entrante nos sorprendió de manera ingrata, ya que ella es la responsable de un endeudamiento, o mejor, de la renegociación de la deuda que en Cali tiene con la Nación en el año 2016. Pueden confiar en su alcalde, montamos el mejor equipo de empalme para poder recibir las distintas dependencias de la ciudad. Entonces, yo creo que es para mantener eso en mente y confiar sobre todo también en la doctora Cristina, que es una gran profesional y
podemos estar tranquilos con ella. Los manifestantes aseguran que a su malestar se suman la estandarización en la prestación de los servicios, malas contrataciones, incrementos en la inversión de los proyectos e investigaciones en varias entidades del país. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación al representante de la Cámara Liberal, Joanny Palacios Mosquera. Palacios es requerido por el delito de contrato sin requisitos legales. Como gobernador del Chocó, celebró un contrato por 3.435 millones de pesos para construir el mercado de Itzmina en 2017, pero el proceso no habría contado con los estudios técnicos apropiados. 3 menores de edad murieron ahogados en las playas de Sucre debido al fuerte oleaje. Los menores de 9, 16 y 17 años desaparecieron mientras disfrutaban de un día de playa en el municipio de Coveñas, en donde autoridades marítimas habían advertido sobre la presencia del fenómeno natural conocido como mar de fondo. Lamentablemente sus cuerpos fueron hallados sin vidas en el mar de Coveñas. Se pudo establecer que uno de los jóvenes fallecidos residía en Caucasia, Antioquia, y había llegado a Coveñas a conocer el mar como premio por haber ganado un concurso de ortografía. Las otras 2 víctimas eran oriundas del departamento de Córdoba. La alcaldía de Bogotá hizo un llamado a la tolerancia. Las autoridades están atendiendo 1.500 riñas diariamente en la capital del país. De enero a septiembre en Bogotá se han reportado 320.486 riñas en toda la ciudad, de las cuales el 26% se concentran en las localidades de Kennedy y Suba. La intolerancia literalmente nos está matando. Todo policía que carguemos en este tema nos va a quitar una posibilidad de poder ir tras delincuentes. Cada día en Bogotá se tienen entre 1.300 y 1.500 riñas, pero adicional a esto, este año llevamos más de 6.000 órdenes de comparendo por reñir o incitar en espacio público. Estos casos normalmente terminan en denuncias por lesiones personales. De enero a octubre de este año van 15.288. En el hecho más reciente, un conductor del SITP fue agredido por un hombre que pretendía evadir el pago del pasaje. Esto además no es nuevo, ya tenemos agresiones no solo a conductores, sino también a reguladores, a gestores o a la misma policía. Incluso en términos de policía en este país, cada día hasta 7 policías requieren atención por ser agredidos por la misma ciudadanía. Se espera que las cifras del último mes del año, históricamente el de más riñas, puedan reducirse. Autoridades anunciaron el cierre por 3 días del autódromo de Tocancipá. Esta decisión se da después del lamentable suceso ocurrido este domingo en el escenario deportivo, en el que la caída de una inmensa pantalla acabó con la vida de la periodista Luz Euse y dejó heridas a otras 5 personas, entre ellas a una niña de 13 años que está en coma inducido. La medida se toma con el fin de realizar las investigaciones de este caso. Desafortunadamente falleció. 1.861 vehículos hurtados han sido recuperados en lo corrido del año por parte de la Policía de Bogotá. Durante la última semana, la Metropolitana de Bogotá recuperó 30 carros y 16 motocicletas y en este momento se encuentran en los trámites con la Fiscalía para regresarlos a sus dueños. Las modalidades más presentadas en la ciudad de Bogotá son el atraco, el engaño y el alado. Durante los procesos o investigaciones aperturadas durante este mes se han logrado la recuperación de 30 vehículos y 16 motocicletas. Estos hechos se han presentado en las localidades de Puente Aranda, Mártires, Fontibón, Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar. En estos operativos se logró la captura de 10 personas por falsedad marcaria y hurto automotores. Gracias a las denuncias y información que ha suministrado las víctimas, pues nos ha permitido lograr estos resultados en el último mes. Del total de automotores recuperados este año en Bogotá, 781 son vehículos de diferentes tipos y 1.080 motocicletas. Servicio Noticentro 1 CMI. ¿Cómo sacar el pasaporte? Deberán ingresar a la página web www.cancillería.gov.co. Se habilitan las citas a diario a las 5 de la tarde. Allí podrán escoger la sede y hora de su preferencia. Una vez tengan su cita, deben presentarse a la sede en donde agendaron con los requisitos que encontrarán también en la sección de requisitos de la página web. Su pago lo podrán realizar a través de PSE o en los datáfonos que tenemos en cada uno de los módulos de atención. 24 horas después de haber realizado el pago, deberá presentarse en la misma sede donde tramitó
y podrá reclamar su pasaporte sin cita previa. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, anunció primeras medidas de su gobierno. La defensa de Israel atacó el hospital indonesio ubicado en la zona norte de Gaza. Tragedia en República Dominicana por inundaciones. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Javier Milei, el presidente electo de Argentina, habló sobre las privatizaciones, donde mencionó que la Radio Nacional y la televisión pública, pertenecientes al Estado, serán privatizadas. Sobre la compañía petrolera estatal YPF, manifestó que lo primero que hay que hacer es recomponerla para aumentar su valor y luego privatizarla. Milei también dijo que sus primeros viajes al extranjero antes de su posesión el 10 de diciembre serán a Estados Unidos y a Tel Aviv para demostrar su apoyo a Israel. El Ministerio de Salud de Gaza ha afirmado que 100 pacientes han sido evacuados del hospital indonesio, luego de que el ejército israelí lo rodeara con tanques y francotiradores. En la institución albergan unas 700 personas. Hasta el momento se han registrado al menos 12 muertos. Tras las torrenciales lluvias que ocasionaron inundaciones en República Dominicana, dejando 24 fallecidos, al menos 17.855 personas fueron evacuadas. El gobierno también declaró duelo nacional en honor a las víctimas. El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Saúl Catán, dijo que desconoce los acuerdos entre la compañía y la petrolera venezolana PDVSA. La noticia económica del día. En las palabras del presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Saúl Catán, a la fecha la empresa no ha adelantado y mucho menos iniciado un proceso de alianza o sociedad con PDVSA en Venezuela. En este momento pues entraremos en evaluación de todas las cosas que se plantearon en Venezuela el fin de semana, pero hasta el momento pues no hay nada concreto. El directivo sostuvo que la petrolera venezolana aún tiene varias cosas por aclarar en materia judicial, lo que obliga a Colombia a ser prevenidos. Mirar cómo está el tema de la OFAC y de las sanciones de Estados Unidos. Hoy se levantaron temporalmente por 6 meses. Vamos a ver si esto se mantiene y qué dice el gobierno americano. Si no, nos complicaría un poco hacer cualquier operación con Venezuela. Pero aquí lo que estamos buscando como empresa es garantizar la soberanía energética del país. Catán sostiene que hoy el país es autosuficiente y no necesita de importación de hidrocarburos. Lo que ha llegado de gas es por temas puntuales. Actualmente tenemos gas, actualmente importamos algo de gasolina porque no somos capaces de refinar suficiente, la capacidad de la refinería está al tope y pues no alcanza para el consumo interno. Pero hoy producimos gas, tenemos reservas de gas, tenemos reservas de petróleo suficientes. El presidente de la Junta dijo que Ecopetrol mantendrá sus planes de exploración y explotación en el país. El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, Luis Guillermo Acosta, calificó de incoherente una alianza entre Ecopetrol y PDVSA. La industria petrolera criticó los anuncios del presidente Gustavo Petro de una sociedad entre Ecopetrol y PDVSA al considerar que es incoherente la idea de cerrar las exploraciones y sí llevarlas al vecino país. Esto pone en riesgo la soberanía energética y atenta contra el empleo. El país no puede importar hidrocarburos. Nosotros tenemos que explorar y sacar de nuestro subsuelo toda la energía que el país necesita. El dirigente señaló que este tipo de acuerdos requiere un tema técnico y no pronunciamientos políticos. Esta es una noticia que no se debe dar como una simple opinión política. Este tipo de noticias se deben fundamentar en estudios serios. Acosta pide al gobierno ser claros y fomentar la inversión en el país. El presidente de la Unión Sindical Obrera, César Loza, pidió garantías de inversión de Ecopetrol en Colombia. En la misma línea, la Unión Sindical Obrera cuestionó el planteamiento del gobierno al señalar que la tarea es redireccionar las inversiones de Ecopetrol para el próximo año. No compartimos que se desinvierta en Colombia para ir a invertir en otro país. Nosotros desde el sindicato, teniendo en cuenta que Ecopetrol es una empresa mayormente controlada por el Estado, 88.5% de Ecopetrol es del Estado, nuestra empresa se debe fortalecer. Por otro lado, la USO denunció a través de una carta que Ecopetrol está dando vía libre para el transporte de petróleo por infraestructura ecuatoriana, dejando de lado la colombiana, reduciendo los niveles de operación, afectando la mano de obra en el sur del país. Aduciendo tarifas, costos, no compartimos eso porque eso afecta una filial que es la más importante que tiene Ecopetrol, que es CENIT. Eso debilita Ecopetrol. Se esperan cambios de fondo en favor de la empresa y sus trabajadores.
Colombia es uno de los países con menor nivel de ahorro según la Superintendencia Financiera. El organismo advirtió que la poca cultura de ahorro disminuye la capacidad de inversión y afecta el crecimiento económico. El superintendente financiero César Ferrari ha llamado la atención en distintos foros del sector financiero y en la academia sobre el bajo nivel de ahorro en Colombia, mientras que en Perú, en Chile, en México, en Argentina y en Brasil las tasas de ahorro superan el 18% del PIB. En Colombia apenas alcanza el 14,8% anual. Nos comemos casi todo lo que producimos y eso deja muy poco margen de ahorro, muy poco margen de inversión, por lo tanto también muy poca margen de crecimiento. Las altas tasas de interés siguen siendo un problema para la economía. El problema es que elevar las tasas de captación, y en este caso las tasas de los CDTs, es que si quieres mantener el margen, pues comienzas a empujar también las tasas de colocación y eso nos lleva a una situación insostenible. De otro lado, el superfinanciero insistió en la necesidad de que el Banco de la República intervenga al mercado cambiario para evitar fuertes fluctuaciones del dólar. El ministro de Comercio, Germán Umaña, destacó el crecimiento de la inversión extranjera con corte a octubre. De acuerdo con la balanza cambiaria del Banco de la República, la inversión extranjera llegó a los 11.253 millones de dólares al mes de octubre del presente año, lo que representó un alza del 16%. De este monto, 9.110 millones de dólares corresponde a inversión en petróleo y minería para un alza del 30%. El gobierno destaca las cifras al señalar que el país sigue en el radar internacional. No tengo la menor duda de que ustedes compartirán con nosotros en este evento la importancia de invertir en Colombia, porque estamos llenos de futuro. El funcionario indicó que las inversiones van llegando y los resultados se van dando en el mediano plazo. Porque los inversionistas tienen clara una cosa, que el capital de inversión no es plastilina, que el capital de inversión no se convierte automáticamente en máquinas ni en formación de capital humano, sino es una estrategia de mediano y de largo plazo. El pronunciamiento fue hecho durante la cumbre de Procolombia de Inversiones realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, señaló que el reajuste del salario mínimo para 2023 no puede ser inferior a 2 dígitos. Ya las centrales obreras preparan su propuesta para llevar el próximo 28 de noviembre a la mesa de concertación del salario mínimo. Para ellos el aumento de 2024 debe ser superior al 10%. Jamás. Primero porque la inflación no va a estar nunca por debajo de 10, nunca. Y siempre hay que sumarle más cosas a la inflación, en términos de productividad. Nosotros seguimos insistiendo que la productividad, que deje de tener en cuenta la productividad laboral, ¿no? En la discusión también exigirán que los aumentos que se registran normalmente a inicios de cada año no afecten el poder adquisitivo de los colombianos. Ahí tenemos que ver el tema de las tasas de interés. Eso sigue siendo un tema muy delicado que nosotros seguimos diciendo hay que reducirla significativamente si queremos reactivar la economía. Bueno, el incremento en el salario mínimo también debe ayudar a reactivar la economía. Es decir, aumentar los ingresos de los trabajadores es la mejor forma de que se pueda reactivar la economía, porque en la medida en que tengamos plática en el bolsillo podemos consumir más. Y esto es un problema de consumo, así lo han definido los economistas en este momento. El tema de las tarifas de los servicios públicos, hay que reducirlas. El tema exactamente del control de precios de los combustibles, eso hay que discutirlo y ojalá llegar a un acuerdo en la Comisión de Concertación. Y está el tema de control de medicamentos, que se ha vuelto un tema muy espinoso en estos días. Insisten que en la mesa el proyecto de reforma laboral también debe tratarse. El gobierno derogó el decreto que permitía realizar cotizaciones a la seguridad social por debajo del salario mínimo. La norma permitía que las empresas hicieran un aporte a los beneficios económicos periódicos en reemplazo del aporte formal al sistema de pensiones. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, planteó al gobierno acciones urgentes para reactivar la economía. Para el organismo, la caída de la actividad económica en el tercer trimestre del año obedece en parte a la incertidumbre sobre el rumbo de la economía. La caída del Producto Interno Bruto, especialmente de sectores como el de la construcción y el comercio, resultó ser devastadora en el tercer trimestre del año, según la valoración que hizo el Centro de Estudios Económicos de ANIF. Pero fue un dato devastador, y pues es más devastador a uno que el presidente salga a decir
que para resolver eso hay que eliminar la regla fiscal. Eso es un tiro en el pie, porque no se queda sin plata para invertir. ANIF recomienda al gobierno que para reactivar la economía se necesita acelerar el plan de inversiones, suspender anuncios que generen incertidumbres como los de las reformas que se tramitan en el Congreso y esperar prudentemente a que la inflación baje para reducir las tasas de interés. Analistas encuestados por la Bolsa de Valores de Colombia esperan una inflación de 9,6% al cierre del año. La encuesta de la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo mostró la tendencia de la inflación para el cierre del año. De acuerdo con el informe, el consenso de los analistas es un costo de vida por debajo del 10%, ubicándose en 9,6% al cierre del año. Con ello se espera que el Banco de la República baje sus tasas de interés en la reunión de diciembre al menos 25 puntos básicos, quedando en 13%. La disminución de los tipos de interés cobró fuerza por las cifras negativas de la economía colombiana en el tercer trimestre del año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,01% a 1.125 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,32% a 5.250 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 5,35% a 30.760 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,81% a 2.500 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.033 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.950 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.470 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 77 centavos. El azúcar se transó en 27,57 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77 con 65 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.500 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.